Él es Elohe, el Dios poderoso. Génesis 33:20. Con el pastor Jesús Alvarado Umaña. Jesús Alvarado Umaña. Iniciamos. Bendiciones, muchas bendiciones en este precioso día. Gracias a Dios por poder seguir adelante en este programa donde todos somos edificados por nuestro Señor. El Señor es el que edifica la iglesia para que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella. Gracias a Dios, ese es el objetivo del Espíritu Santo, edificar a su pueblo, edificarlo conforme a su palabra, conforme a sus propósitos en gloria, para que el enemigo, el infierno, el mundo, la carne no tengan nada que ver con nosotros los hijos de Dios. Gracias a Dios por ustedes, mis hermanos, y por todos los fieles que siempre siguen al Señor a través de este programa. La Escritura dice que el justo es librado de la tribulación. Gracias a Dios por esas promesas y que Dios bendiga esa palabra. Padre, gracias por este día. Bendecimos al Señor. Lo glorificamos, Señor. Oh Dios, engrandecemos su gran misericordia, su verdad infinita, su poder, su señorío, su autoridad sobre su pueblo. Gracias por bendecirnos con paz. Gracias por bendecirnos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por su pueblo. Que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y todos juntos, como uno solo, con acción de gracias, entremos a tu presencia, oh Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a alabar a nuestro Señor con gozo. Dice el Salmo 95: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Amén. Gracias, Padre. Venid, alabemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, porque Jehová es Dios grande, Él es el Rey, porque Jehová está lo profundo de la tierra, las alturas, los montes, el mar también son de Él. Venid, adoremos, gocémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Venid, adoremos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, entremos ante su presencia con alabanza, porque Jehová es Dios grande, Él es el Rey, porque Jehová está lo profundo de la tierra, las alturas, los montes, el mar también son de Él. Venid, adoremos, gocémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Venid, adoremos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.
diciendo este es Sión, desechada te llamaron, diciendo este es Sión, mas yo me acordé de ti. Gózate, regocíjate, pueblo mío, eres tú, mas yo me acordé de ti. Gózate, regocíjate, pueblo mío, eres tú. Con voz de júbilo y de gracia cantaremos, voz de nación llena de gran regocijo. Gritaremos, sonaremos las trompetas, cantaremos, gritaremos, gloria a Dios, pues ha venido el Espíritu de Dios. Con voz de júbilo y de gracia cantaremos, voz de nación llena de gran regocijo. Gritaremos, sonaremos las trompetas, cantaremos, gritaremos, gloria a Dios, pues ha venido el Espíritu de Dios. Mas yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Jehová. Desechada te llamaron, diciendo este es Sión, desechada te llamaron, diciendo este es Sión, mas yo me acordé de ti. Gózate, regocíjate, pueblo mío, eres tú, mas yo me acordé de ti. Gózate, regocíjate,
para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo mientras viva. Aleluya, aleluya. Gloria a tu precioso y santo nombre. Gloria a tu nombre precioso, Señor. Precioso, precioso eres tú. Hermoso es adorarte. Gracias, gracias, Padre. Gracias, gracias, bendito Señor. Gracias por este tiempo, Padre, en tu presencia. Gracias, gracias. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Amén. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Versículo bíblico a cargo de Yanacirel Aguilar Zamora. Hermanos, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha acabado. Lamentaciones 3:22. Adiós, los quiero mucho en Acapulco. Amén. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Marcos 10:6. Oremos por el orfanato sirviendo a los más pequeños en Acapulco, para que Dios lo haga una realidad en el ministerio de la iglesia. Oración a cargo del pastor Jesús Alvarado Umaña. Gracias al Señor, gracias a nuestro Dios por este día, que podemos llegar ante su presencia con gozo, con regocijo, con alabanza, como dice su palabra. Venid a sus atrios con gozo, con alabanza, alabad y bendecid su nombre. Hoy bendecimos a nuestro Dios, hoy bendecimos a nuestro Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia, que hace maravillas, milagros, prodigios en medio de su pueblo. Oh, gracias por edificar a tu iglesia, gracias por enseñarnos, Dios, a través del Espíritu Santo a llegar delante de ti con acción de gracias, con regocijo delante de tu presencia, Señor, creyendo que tú moverás tu mano santa en aquello en lo cual nosotros clamamos. Gracias, Padre, te bendecimos y te alabamos. Y llevamos delante de ti, oh Dios, en oración este proyecto, con acción de gracias, Señor, esperando en tu misericordia. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos. ¿Quién no te temerá y te dará la gloria? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, Señor, y te adorarán. Adoramos tu nombre, Señor, porque tú eres el que contesta nuestras oraciones, tú eres el que oye nuestro clamor, tú eres el que estás atento al clamor de los justos, Señor, justos por esa sangre preciosa, por ese amor precioso de nuestro Dios. Llegamos delante de ti, al altar de la gracia, al altar de la misericordia, para poner en tus manos, Señor, esta petición que tenemos, y estamos engendrando, Dios, del orfanato, sirviendo a los más pequeños en Acapulco, esperando en su misericordia. Padre, te damos muchas gracias y te bendecimos, oh Dios, en este día con tu pueblo. Oh Señor, levantamos nuestra voz para exaltarte, para engrandecerte y para agradecer su gran misericordia. Oh Señor Jesucristo. Amén. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14.
Lectura bíblica a cargo de Elías Joseph Aguilar Zamora. Hola hermanos, que el Señor los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo 20, del versículo 29 al 34. 2 ciegos reciben la vista. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Amén. Adiós, hermanos. Habrá 3 grandes consecuencias de la cercanía con Jesús: la humildad, la felicidad y la santidad. Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, 1834-1892. Fue un pastor bautista reformado inglés. A lo largo de su vida, evangelizó alrededor de 10 millones de personas y a menudo predicaba 10 veces a la semana en distintos lugares. Sus sermones han sido traducidos a varios idiomas y es conocido como el príncipe de los predicadores. Fundación Princesa, venciendo el cáncer a través de la oración. Fundación Princesa nace del corazón de Sara Alvarado Arias. El significado de Sara es princesa. Sarita, en su enfermedad, fue rodeada de la oración de muchos y en experiencia, ella tuvo la dedicación y el amor de orar por los que, igual que ella, padecían esta enfermedad, viendo resultados milagrosos en sus vidas. Esta fundación cuenta con miles de personas alrededor del mundo que están dispuestas a orar por los enfermos de cáncer y por sus familias sin ningún lucro. Orar solo por el amor que ella experimentó y quiere compartirlo con los que sufren, tanto enfermos como familiares. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:15. Oración por el pastor Jesús Alvarado Umaña. Gracias al Señor por este día. La Escritura dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia al agraviado y que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Gracias a Dios por el Dios que tenemos, el Dios que nos da esperanza, el Dios que nos da confianza y seguridad. Hoy oro delante de ti junto con todos mis hermanos para dar gracias al Dios que hizo los cielos y la tierra con su gloria, al Dios que tiene el poder, el señorío, la autoridad, oh Dios eterno sobre todas las cosas. Gracias por este grupo de oración que levanta clamor delante de ti en favor del enfermo de cáncer y de otra enfermedad, para que el socorro que viene de Jehová alcance sus vidas, sus familias, Señor, sus hogares, y ellos puedan ser saciados con el bien de tu casa.
casa, con el bien de tu mesa, Señor. Gracias porque tú eres el único que puedes ayudar, Señor, al que sufre, Señor, al que no tiene esperanza. Tu palabra es fiel y verdadera, Señor, y tú bendices tu palabra, y tú eres el que puedes hacer posible lo imposible. Enviamos tu palabra fiel, verdadera, Señor, que puede ayudar la vida del que en este momento, oh Dios eterno, solamente tiene en su corazón, Señor, tal vez temor, tal vez dolor o cualquier otra situación que esté apremiante en su vida, pero que Él pueda creer que Dios es suficiente para aliviar su dolor, su temor, su angustia, su incertidumbre. Oh Dios eterno, que en este momento tu Santo Espíritu ponga su mano sobre sus vidas y ellos puedan recibir la fortaleza que viene de Jehová, la fortaleza del que hizo los cielos y la tierra con su gloria, la fortaleza del Dios eterno, del que nos dio a Jesucristo para morir en la cruz del Calvario en propiciación por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, por todo aquello, Señor, en lo cual solo tú puedes ayudarnos. Gracias por este momento, gracias por Jesucristo, el dador de la vida, gracias por tu pueblo que ora y clama delante de ti con seguridad y con confianza de que tú nos oyes, Señor. Gracias por tu preciosísima sangre que guarda las vidas de cada uno de nosotros y cada uno de los enfermos. Amén. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Predicación a cargo del hermano José Manuel Aguilar Alvarado, desde Acapulco, Guerrero, México. Bendiciones, amados hermanos. Gracias a Dios por estar una vez más juntos, reunidos por misericordia de Dios a sus pies y participar juntos una vez más de su palabra. Hoy le pido al Padre que está en los cielos que traiga gran bendición a su pueblo, a este mensaje, que traiga unción a su palabra, para que este mensaje sea de gran bendición para todos nosotros. Llene el Señor de su Santo Espíritu y estas palabras sean sazonadas con sal para compartirlas con su pueblo y sea para edificación de todos nosotros. Mis hermanos, el día de hoy comparto la tercera pieza de la armadura que debemos vestir nosotros los soldados de Cristo. En ocasiones anteriores ya compartí lo que era el cinturón de la verdad, con el que debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. Ya hablamos de la coraza de justicia y esta vez es la oportunidad de hablar y compartir un poco más a detalle sobre el calzado espiritual que debemos vestir nosotros los soldados del Señor. Dice Efesios capítulo 6 versículo 15 que leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hermanos, en esta frase hay varias claves. En esta cita que acabamos de leer hay varias claves y es importante desglosar las tres principales palabras que ahí el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo nos está indicando. Dice que debemos calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, punto número uno o palabra número uno que vamos a
ampliar un poco su significado, es apresto. ¿Qué quiere decir apresto? Apresto es una palabra que se refiere a estar dispuestos, a estar preparados o a tener un cimiento firme, a tener un cimiento fuerte en el cual nosotros debemos caminar, en el cual nosotros debemos andar, en el cual nuestra vida debe estar edificada en un cimiento firme, en la piedra, en la roca de nuestra salvación que es Cristo. La segunda palabra en importancia en esta frase que nos dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo es evangelio. Y si nos vamos a la raíz de esta palabra, encontramos que la raíz de esta palabra es una palabra griega que prácticamente sería evangelion, que está compuesta por dos vocablos. El primer vocablo, que es ev, esta significa principalmente bien o bueno. Y el segundo vocablo por el que está compuesta es ángelos, que esa palabra ángelos se refiere a mensajero. Eso es lo que quiere expresar la palabra ángelos, mensajero. Por este motivo los ángeles también se llaman ángeles, porque ellos son mensajeros de Dios. Por lo tanto, entonces, si sumamos estos dos vocablos y el significado de ellos juntos, podemos decir que significa una buena nueva o un mensaje gozoso, un mensaje que trae mucho gozo a aquel que lo recibe. Poniendo atención a esto, si vamos a Lucas capítulo 2, versículos del 10 al 11, encontramos en las Sagradas Escrituras que dice así: pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos, debemos de notar en la naturaleza de este mensaje que el ángel le comparte a los pastores que estaban cuidando sus rebaños cuando estaban ahí pastando, esa connotación de gozo que hay en el mensaje. El ángel estaba gozoso al compartirle esto a los pastores. Él les dice, primero, que no teman, y les dice, doy nuevas de gran gozo. Para él eran de gran gozo, y por supuesto, si para el ángel eran de gran gozo, cuánto más gozo debe traernos a nosotros, que somos los destinatarios de ese mensaje y los principales beneficiados de que haya nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos, esa realmente es la buena nueva. Ese es el evangelio. El evangelio es Cristo. Él es la buena nueva. Él es ese mensaje de sumo gozo para nuestras vidas. No hay mejor noticia para el mundo, ni antes ni después, que esta que el ángel compartió con los pastores. Que ha nacido un Salvador, que es Cristo. Esa debe ser la principal noticia, y abrazarla y recordarla todos los días de nuestra vida. En el momento que despertemos, dar gracias a Dios porque nació un Salvador. Nació Cristo para traernos reconciliación con el Padre. Hermanos, con el nacimiento de Jesucristo y su gracia, la gracia de Dios en su Hijo, es sin comparación. Por esto les digo que es la mejor noticia que va a venir a nuestra vida y que va a venir. No puede haber otra que la supere. Es el nacimiento de Cristo y su gracia perdonadora, para poder nosotros entrar en una relación nueva, un nuevo nacimiento, nuevas criaturas, y tener una relación distinta a la que teníamos antes de recibir al Señor con Dios. Entonces, hermanos míos, no hay otra noticia más importante que esta. Tenemos que entender que Cristo venía ya con un plan trazado. Él venía con un plan establecido para reconciliar con Dios a los hombres, a nosotros, que somos hijos de Adán y que estábamos malditos a causa de la desobediencia, y que principalmente estábamos bajo el juicio de la ley, como lo hemos venido ya hablando en las ocasiones anteriores. El Señor Jesucristo nos libera de eso, nos reconcilia con Dios por medio de la sangre de la cruz. Efesios capítulo 2 y versículos del 2
al versículo 11. Los invito a que vayamos ahí a la escritura. Efesios 2, del 11 al 19, perdón. Dice la escritura, reconciliación por medio de la cruz. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué otra noticia, mis hermanos, puede superar esta que estamos leyendo? No hay ninguna, mis hermanos. Y eso es lo que debe llenar de gozo la vida del cristiano. El cristiano debe reflejar con su vida un gozo inefable, un gozo que los demás vean y sean atraídos a Cristo a causa del gozo que nosotros los hijos de Dios mostramos. Porque nosotros entendemos esto que acabamos de leer. Entendemos que es Cristo el que nos ha dado paz para con Dios. Entonces, algo que tenemos que tener muy claro es que aunque vengan tiempos difíciles, aunque vengan noticias que tal vez no son las que nosotros querramos para nuestra vida, tenemos que pedirle al Señor que el gozo no nos falte. Porque si ya recibimos la buena nueva, ¿por qué vamos a permitir que algo tan minúsculo como un problema que pueda presentarse a la vida nuestra en este mundo nos quite aquel gozo, aquella alegría que ha traído a nuestra vida esa buena nueva? Y si perdemos ese gozo, si nosotros tenemos en nuestra mano la copa de vino que el Señor nos ha dado y estamos tristes, entonces ¿cómo aquel que no ha recibido el mensaje de Cristo, aquel que no ha recibido el mensaje de salvación, cómo va a ser movido a querer abrazar a Cristo si nosotros, estando al lado del príncipe con una copa de su vino en nuestra mano, mostramos un rostro de tristeza, un rostro de que no estamos con el Señor alegres, que no estamos llenos con Él, sino que algo nos hace falta? ¿Cómo podemos entonces nosotros motivar con nuestra vida, con nuestra actitud a aquellos que no conocen al Señor? Dios bendice todo aquello que de Él emana, hermanos. Y la Escritura nos dice que Dios ama al dador alegre. Por eso es que Dios es el que principalmente da. Nosotros a Dios no le podemos dar nada prácticamente. El Señor nos pide alabanza, adoración a su santo nombre, pero realmente es lo único que podemos nosotros darle al Señor, y el Señor se place en ello. Pero el que da todas las cosas, el dador de toda la buena el dador de toda buena dádiva, el dueño de toda la creación es Dios, y a Él le encanta darle a sus hijos. Él se goza en darle a sus hijos, pero Él le da a sus hijos lo prometido después de ser reconciliados. Yo creo que ningún padre en lo natural recompensa a un hijo cuando está haciendo algo indebido, sino cuando el hijo se arrepiente y pide perdón, el padre le da al hijo mucho más tal vez de lo que aquel desea. Pero tiene que haber una actitud de arrepentimiento y de reconciliación entre las dos partes. Esa reconciliación es por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, si nosotros quisiéramos ir a las Escrituras en este momento y leer algunos de los pasajes en los que Dios nos da promesas de lo que recibimos nosotros, los que lo aceptamos o somos
reconciliados por medio de la sangre de Cristo y por el bautismo en su santo nombre, podríamos ir a Isaías 41:10, a Isaías 40:31, a Jeremías 29:11, a Deuteronomio 7:9, Apocalipsis 3:20, Apocalipsis 3:5, a Primera de Juan 3:2 y 3, que es así, quisiera que la leyéramos juntos, mis hermanos. Primera de Juan 3:2 y versículo 3, dice la Escritura: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, mis hermanos, esta promesa tan gloriosa del Señor está para nuestras vidas, que un día nosotros vamos a ser así como Él es, cuando Él se manifieste, porque seremos semejantes a Él. Esta es una de las promesas más bellas, a mi parecer, que podemos encontrar en la Escritura, saber que podemos llegar a ser a imagen del Señor cuando Él se revele a nosotros en el tiempo que Él ha escogido. Y destaco también ahí, hermanos, y que lo busquemos y lo leamos juntos, Hebreos 9, versículo 15. Esta preciosa carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 15, donde dice la Sagrada Escritura, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, hablando de Cristo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que una vez ahí la Escritura nos dice que por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, dice, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto, para liberarnos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Entonces prácticamente ahí nos confirma una vez más la Escritura que en Cristo somos libertados de aquel primer pacto, de aquel juicio y de la ira de Dios, y entramos en un tiempo, en una era, en un espacio de gracia, que es en el que todos nosotros nos encontramos en este momento. Después de esto, entonces, mis hermanos, como les decía antes, no pueden haber malas noticias. Tenemos que estar alegres, llenos de gozo, y demostrarlo con una vida que seamos como el corderito de la manada, ¿no? Que brinca y está alegre, salta de gozo, de júbilo, porque el Señor nos ha hecho parte de su pueblo. Ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, somos conciudadanos de los santos. Gracias a Dios por esta maravillosa obra en nuestra vida. Algo que tenemos que también tener claro con lo que nos dice el apóstol Pablo es que un mensaje bueno o una buena nueva debe ser una verdad comprobada. Entonces aquí estamos hablando que la buena nueva es Cristo y que Cristo debe ser en la Escritura una verdad comprobada. ¿Y cómo vamos a tratar cómo vamos a nosotros a defender esto? ¿Cómo vamos nosotros a encontrar que esto que estamos diciendo, que una buena nueva debe ser una verdad comprobada? ¿En qué porciones de las Escrituras podemos nosotros decir que fue comprobado que Cristo, que el Señor Jesucristo, era el que había de venir y era la promesa de salvación para el pueblo de Dios y para todos nosotros? Pues primero, no puede tratarse de un rumor. Una buena nueva no puede tratarse de un rumor, porque si no se pondrá en tela de duda. Se pondrá en duda y aquel mensaje no traerá gozo, porque pues va a haber duda en aquel que lo recibe y no lo va a recibir. No lo va a recibir de la misma manera. La buena nueva es Cristo, como les digo, mis hermanos. Y es tan cierto que Él es la buena nueva que su Padre, el Rey del cielo, el creador de todas las cosas, dijo de su propia voz: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Ahí es una de las primeras confirmaciones que podemos encontrar en Lucas 9:35, de que Él era su Hijo amado y era el que iba a venir y era el que teníamos que poner oído y atención. Las Escrituras, como sabemos, hermanos, dan testimonio de Él desde el principio y hasta el final de la Sagrada Escritura, y sabemos que los milagros que el Señor Jesucristo hizo eran el sello autenticando toda la Escritura y todo lo que había sido profetizado antes de su nacimiento.
Si nosotros vamos a Mateo 11:5, mis hermanos, vamos a encontrar algo tal vez curioso, si no le habíamos prestado atención antes, pero ahí es donde Juan el Bautista envía a sus discípulos a que se acerquen a Jesús y le pregunten al Señor, pues si era Él el que estaban esperando. Él en algún momento tal vez tuvo algo de duda en su carne, en su ser. Y dice que respondiendo Jesús, leyendo desde el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, les dice el Señor. Entonces, si leemos esto como tal, pensaríamos que es un montón de milagros que el Señor hace y que pues podríamos a través de eso decir, no, pues solamente Cristo podría hacer esto, solamente alguien con un espíritu como el que traía el Señor puede hacer esto, puede sanar enfermos, puede levantar a los muertos y ser resucitados. Pero el Señor Jesucristo responde de esta manera porque había una profecía en cuanto al Salvador que había de venir, que había sido dado al pueblo de Israel y que prácticamente todo israelita conocía, que está en el libro de Isaías capítulo 35, versículo 5. Vamos a ir ahí rápidamente porque el tiempo apremia y el tiempo es muy valioso y hay que aprovechar bien el tiempo, como dice esa cortinilla que usamos aquí en el Elohe. Isaías 35, 5, dice la escritura así. Leamos desde el 4. Dice, decid a los de corazón apocado y esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, hablando de lo que iba a venir en adelante, hablando del Señor. Dice, el Señor viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Sabemos que el único que salva es Dios por medio de Jesucristo. Entonces, versículo 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. En el 7, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. Entonces aquí vemos que prácticamente lo mismo que responde el Señor Jesucristo es confirmando esta profecía, que Él era el que estaba prometido a venir como Salvador, a dar el pago que dice aquí el Espíritu Santo, que dice el Señor por medio del profeta Isaías en este capítulo 35. Más adelante, si nosotros vemos ahí devolviéndonos en Mateo 11:20, vamos a encontrar como prácticamente el Señor hace una condenación ahí sobre Tiro, sobre Sidón y algunas otras ciudades como Capernaum, porque les dice que si en ese lugar hubieran sido hechos tantos milagros, no les recibieron, pues la condenación iba a ser muy fuerte. ¿Y qué milagros fueron hechos en esos lugares? Pues sería importante leer Marcos 7, de los versículos 24 al 37, mis hermanos. Ahí prácticamente en esos versículos vamos a encontrar esta porción de las Escrituras donde la mujer sirofenicia se le acerca al Señor a pedirle que liberte a su hija de un espíritu que la atormentaba. Y el Señor, por la respuesta de aquella mujer después de haber sido llevada hasta abajo por el Señor, encuentra en el Señor la gracia y la voluntad de liberar a su hija. Más adelante dice que el Señor parte de ahí y pasa por Sidón. Y vemos ahí cómo el Señor sana a un sordo y a un tartamudo. Y dice que ellos se llenaban de gozo y de júbilo porque el Señor hacía a los sordos oír y a los ciegos ver también. Entonces ellos estaban confirmando, porque eran israelitas, muchos de los que allá habitaban, y sabían que el Señor Jesucristo, que el Mesías, que el Cristo que ellos esperaban iba a hacer todos esos milagros. Sin embargo, ellos en su momento le dieron la espalda al Señor y no quisieron aceptarle, no quisieron de ninguna manera seguir al Señor.
Por eso viene esa condenación ahí. Entonces vemos una vez más como en las escrituras, ahí en Mateo 11, versículo 5, vemos ahí una confirmación más de cómo el Señor prácticamente a través de los milagros que Él obraba en ese momento cuando estaba en esta tierra, cómo se confirmaba aquella profecía a través de Isaías. Entonces ahí venía más una confirmación de que el mensaje, de que el evangelio, de que la buena nueva era verdad, es verdad hasta el día de hoy. Esa buena nueva es verdad hasta el día de hoy. Ahí el Señor está defendiendo esa verdad, diciéndole a Juan, los discípulos de Juan, que le dijeran a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los muertos son resucitados y el evangelio es predicado a los pobres. Él está ahí una vez más confirmando que es verdad. Y la otra palabra que viene ahí en esta frase de Efesios 6:15, mis hermanos, es paz. Dice que debemos colocarnos el calzado del apresto del evangelio de la paz. Entonces, cuando se refiere a la paz, ¿a qué se refiere? Se refiere principalmente a la bendición de la reconciliación con Dios, que eso es la primera paz en la que somos constituidos y que debemos valorar. La paz, mis hermanos, viene por la palabra de Dios, que presenta primero las cláusulas o artículos del tratado con un orden establecido. Y el orden es uno que ya habíamos mencionado: Dios perdona y el pecador acepta y abraza la paz según los términos que Dios pone en ese tratado. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo un corazón que está enemistado con Dios puede abrazar aquel tratado y ser llevado de ser un rebelde a ser un siervo del Señor? Eso solamente se puede hacer por medio de la palabra predicada y publicada. La palabra se abraza y se cree por fe, una fe que viene de Dios y que pone en nosotros. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos también 1:16 y 17 vamos a leer solo una partecita. Dice: porque no me avergüenzo, dice el apóstol, del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces el apóstol nos dice una vez más que es el evangelio, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree por fe, lo que nos traerá principalmente esa paz para con Dios. Muchos se preguntarán por qué Dios efectúa la paz por medio del evangelio. Es una respuesta difícil, es una pregunta difícil más bien de responder, pues no podemos poner en juicio las razones de la sabiduría de Dios. Sin embargo, en Colosenses 1:20 al 23 dice que hizo la paz mediante la sangre de la cruz. Lo dice ahí en Colosenses 1 del 20 al 23. Permítanme ir aquí a la Sagrada Escritura y leerlo con ustedes. Colosenses 1 del 20 al 23. Aquí estamos en Colosenses. Dice la Escritura: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, dice, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces aquí dice el apóstol que por medio del evangelio
Y también otra palabra que ya habíamos señalado antes, que varias veces la señala en esta porción de las Escrituras de Efesios 6, del 10 al versículo 20, donde el apóstol nos dice y nos exhorta varias veces a estar firmes. Por eso una vez más, aquí dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, por medio del evangelio predicado, que prácticamente es que alcanzaremos el corazón de aquellos que no han recibido el mensaje de la salvación, para que reciban al Señor y sean trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Lo hizo el Señor por medio del evangelio, por medio de una buena nueva. Ya sabemos y vimos hace unos minutos que evangelio quiere decir una buena noticia, una buena nueva, un mensaje gozoso. Y ese mensaje gozoso es Cristo. La paz es Cristo. Sabemos que la paz es Cristo. Por lo tanto, la figura más importante va a ser siempre nuestro Señor. Y es que no había nadie más digno que su propio Hijo, no había nadie más digno que Cristo para llevar a cabo las negociaciones de paz entre Dios y nuestros rebeldes corazones, dignos de su ira y de su pesado juicio. Solamente el Señor tenía esa dignidad en Él para poder negociar por amor con nuestros corazones rebeldes, para entrar en una nueva paz con Dios. Ahora, si nos ponemos a analizar un poco, mis hermanos, las características físicas que presentaba el calzado del que está hablando el apóstol Pablo, ya no hablando de manera espiritual, sino hablando de manera natural, el calzado que usaban los soldados romanos, los legionarios romanos o los soldados pretorianos, era un calzado que le llamaban caligae, que era el calzado de los soldados, que tenía una forma de bota con una suela tachonada, similar a la suela, por ejemplo, de un botín de un futbolista de aquellos tiempos. Entonces, esta suela tachonada y esta bota que protegía principalmente el tobillo del soldado, les daba prácticamente una doble tracción, un doble agarre a nivel del suelo, de sus pisadas, por lo que el soldado romano podía abarcar un terreno o muchos kilómetros de ventaja frente a sus enemigos. Entonces, por ejemplo, cuando en las guerras se iban a enfrentar dos naciones, dos ejércitos, prácticamente los ejércitos en su experiencia calculaban cuántos kilómetros avanzaba su enemigo y a dónde se iban a encontrar para enfrentar, digamos, aquella batalla. Pero ¿cuál fue el éxito de los soldados romanos? Que los soldados romanos, al tener este tipo de calzado, a ellos aventajaban a su enemigo y podían recorrer prácticamente más kilómetros. Ellos avanzaban mucho más rápido. Prácticamente se cree que ellos avanzaban entre el doble y el triple de distancia que podía avanzar cualquier otro ejército, y esto debido a su calzado. Entonces, cuando el ejército enemigo estaba tal vez en algún sitio y estaban ellos reposando, descansando para continuar su jornada al otro día hacia enfrentar a los romanos venían de sorpresa, atacaban los campamentos de los ejércitos contrarios y pues los vencían de una manera muy fácil. Entonces, esta es la característica de ese calzado. Ese calzado le permitía a ellos proteger sus pies y les daba la habilidad para recorrer grandes distancias de una manera mucho más fácil. ¿Qué es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo con esto? Haciendo una analogía espiritual del mensaje que nos da el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Efesios 6:15. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Espíritu Santo? Que nosotros debemos estar listos, debemos estar preparados para calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz, para nosotros estar dispuestos, preparados en una base firme a ir y recorrer grandes distancias, pregonando la buena nueva, anunciando la venida del Señor, anunciando la paz de Dios con los hombres por medio de la sangre de su cruz. Eso es lo que nos está pidiendo el apóstol Pablo como parte del ejército del Señor Jesucristo.
La Escritura nos dice en Mateo, id y haced discípulos por todas las naciones. Nosotros estamos bajo una responsabilidad muy grande que muchas veces la tomamos por poco, no le damos importancia, y esa responsabilidad es esta, es calzar nuestros pies con esas botas del evangelio y salir a evangelizar, ir y alcanzar nuestras colonias, nuestros municipios, nuestros estados, naciones, continentes, tocar al mundo entero a causa de una iglesia que crea en esto que el Espíritu Santo nos está dando por medio del apóstol Pablo. Que el Señor nos dé la gracia, que el Señor nos dé a nosotros, a cada uno de nosotros, el deseo de verdad de calzarnos nuestros pies y salir a ganar almas para Dios. Porque una iglesia, hermanos, una iglesia que no sea una simiente, que no sea una matriz, que esté constantemente dando a luz nuevos hijos en el evangelio, una iglesia que no haga esto, una iglesia que se avejente solamente en unos pocos que permanecen en ella y que se van haciendo más viejos todos los días y que no hay nuevos nacimientos en el evangelio, es una iglesia comparada de alguna manera a un árbol que ya no da fruto, y dice la Escritura que es cortado y echado al fuego. Para la iglesia de Sardis viene una palabra muy dura ahí en el capítulo 3 del Apocalipsis, los invito a leerla, pero prácticamente son solo aquellos que se mantuvieron fieles y firmes a los que el Señor bendice. No le da una promesa a la iglesia como tal. Entonces, hermanos, busquemos ser ese remanente dentro de la iglesia, busquemos ser esos pocos, pero que son fieles al Señor, de calzar nuestros pies, de salir a ganarle almas al enemigo, quitarlas de sus manos, arrebatarlas de sus manos, ser más hábiles, más ágiles, avanzar más rápido, avanzar mucho más rápido y vencer al enemigo, quitándole a tanta gente que está en oscuridad, en tinieblas, envueltos en todas las cosas que este mundo ofrece, y que los podamos atraer con un mensaje de gozo, de paz, de reconciliación por medio de Cristo, por medio de una actitud llena de gozo en nosotros, que vean que es deseable Cristo, que estar con Cristo no es renunciar a la felicidad, o no es renunciar a todas aquellas cosas que ellos en el mundo encuentran saciedad. No, al contrario, que llegar a Cristo es ser realmente gozosos, que es realmente estar vivos, que es realmente algo magnífico estar con el Señor. Los placeres de los príncipes son muy distintos a los placeres de los pobres. Nosotros somos príncipes en el Señor, y el placer que debemos hallar en nosotros es muy distinto a lo que el mundo ofrece. El que está en el mundo es pobre. Nosotros somos ricos en el Señor, y no podemos rebajarnos a buscar los placeres del mundo cuando tenemos los placeres del cielo servidos en nuestra mesa por medio del sacrificio del Señor. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es: vamos, salgamos, hablemos del evangelio como ministros del Señor, como siervos del Señor, recorramos las calles, las colonias, las veredas, demos la buena nueva, atraigamos almas al Señor, cristianos realmente convertidos, no aquellos que son atraídos por una iglesia que solamente entretiene, sino ser atraídos a un Cristo real y verdadero, a un evangelio con una doctrina sana y pura en el Señor, que se basa en las Escrituras como debe de ser. Mis hermanos, que el Señor dé gracia, que el Señor dé fuerza, que el Señor nos aliente a abrazar este mensaje y correr y correr y correr para ganar muchas almas para el Señor, y que en eso encontremos gozo, en que en eso encontremos alegría, que eso sea lo que llene nuestro espíritu y no otra cosa. Mis hermanos, que Dios los bendiga, y que Dios en su gran amor y misericordia bendiga también este mensaje y la vida de cada uno de aquellos que lo han recibido. Y si alguno que lo ha escuchado no se ha reconciliado con Dios por medio de Cristo, lo invito a abrir su corazón y decirle al Señor: entra en mi corazón, yo quiero ser reconciliado con el Padre, yo quiero ser partícipe de tu gozo, oh Señor mío y Dios mío. Perdóname, perdona mis pecados y atráeme a tus pies, Señor, para servirte desde el día de hoy y hasta el fin. Oh, mis hermanos, gracias a Dios, que Dios los bendiga. Alabemos el nombre
de Jehová. Alabadle, siervos de Jehová, los que están en la casa de Jehová. Canten salmos, porque te ha escogido a ti como heredad. Alabemos el nombre de Jehová. Alabadle, siervos de Jehová, los que están en la casa de Jehová. Canten salmos, porque te ha escogido a ti como heredad. Hace lo que Él quiere, el cielo, tierra, mares y abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra y relámpagos en la lluvia para mostrar su poder. Grande eres Jehová, mayor que todos los dioses. Hácelo. Gracias a Dios, gracias al Señor por habernos bendecido en este tiempo y que esa bendición permanezca, que esa bendición a través del Espíritu Santo tengamos la gracia para preservarla hoy y siempre. Gracia y misericordia para su pueblo, gracia y misericordia para sus hijos, para el necesitado, Señor, para el hambriento, para el sediento. Oh Dios eterno, tu bendición. Oro por aquel que no te conoce, para que a través de su gracia, Señor, venga tu Santo Espíritu y Él sea llevado, Dios, a la cruz, arrepentido, pidiendo misericordia y gracia de lo alto. Paz a todos. Podamos dormir conforme a su palabra. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, oh Jehová, está mi confianza. Gracias al Señor
y continuamos el día de mañana. Amén.